Y vamos a esperar que se vayan sumando de a poquito algunas personas y ya vamos a arrancar para no robar mucho tiempo de nuestra noche, que es lo que tanto tenemos para hacer ahora con todo esto, ¿verdad? Pero bueno, espero que también puedan estar pasando momentos en familia, con sus seres queridos, nutriendo también a ustedes mismos, nutriéndose o distrayéndose también en las cosas que estarán haciendo. Como sabrán, algunos de los que se están conectando ya nos conocen, o ya me conocen, puedo decir mejor, ¿verdad? Hola, a ver, porque estaba un poquito lejos, no puedo leer muy bien, ¿verdad? Pero, ¿qué hace? Carlos, Ani, Sim, puede ser, Tiago, qué bueno que se pudieron conectar. Bueno, antes que nada, lo de hoy, prácticamente siempre decimos gracias a Dios, es viernes, ¿verdad? Hoy, o todos los días parecen viernes o todos los días parecen lunes, eso depende desde qué punto de vista lo estés viendo con todo este tema de la pandemia. Igual entendemos que hay personas que siguen trabajando y sí, yo también desde mi casa, independientemente. Pero nosotros le estamos poniendo como un nombre a todo esto que hacemos los viernes, que es, le estamos diciendo, realmente salió nomás y le pusimos gracias a Dios es viernes, y después le voy poniendo algunos títulos, algunos mensajes. Y para ser sincero, el mensaje de este viernes, porque ya lo estamos haciendo, ya lo estoy haciendo hace unos cuantos viernes atrás, 3 viernes o 4 viernes, desde que empezó la pandemia. El mensaje de este viernes, prácticamente a mí me vino un versículo de la Biblia que decía, el perfecto amor echa fuera todo temor. Y es como que no es que había preparado un título como estuve planeando los viernes pasados y tenían Wi-Fi libre o qué era lo otro, Capitán de mi alma, cosas por el estilo que pueden ver inclusive en mi perfil que estuvimos haciendo. Diego Ortellado, qué grande compañero de la aviación, ya hace cuántos años, ¿verdad? Qué bueno que se están sumando de a poquito y ya quiero ir arrancando antes de robar más tiempo. Yo creo que el mensaje hoy no va a llevar tanto tiempo como los otros, ¿verdad? De los otros viernes. Y acá es donde yo les dije que utilicé un versículo de la Biblia para empezar el mensaje de este viernes, que decía, es Primera de Juan 4:18, ¿sí? Primera Juan 4:18 nos dice, el perfecto amor echa fuera, perdón, en el amor no hay temor, dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y hoy, más que esto, a veces puede parecer un poquito duro, porque si digo, no, pero yo tengo temor, entonces no fui perfeccionado. Y muchas veces empezamos a tomar todas estas cosas desde el lado malo, parece. A veces yo creo que hay muchas personas, y a veces creyentes y no creyentes, que toman ciertos versículos o las cosas que dice la Biblia desde un lado muy trágico, muy malo, y ese no es el propósito justamente de la Biblia. Porque si yo puedo, si yo veo en 1 Juan 4:8, perdón que le esté girando un poco la cabeza, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El mensaje final de la Biblia es el amor de Dios hacia nosotros, ¿sí? Así que yo hoy quería justamente hablar, que tomé este versículo como base para todo esto, porque últimamente se habla mucho del temor. Acá yo tengo unas anotaciones y se habla mucho del temor y de vencer el temor. Y mismo las semanas pasadas es que le estaba diciendo, estuvimos hablando de temas de miedo, de pánico, de ansiedad, de cómo ir trabajando con eso, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús cuando estaba pasando por un momento de mucha ansiedad? Que también hablamos, un mensaje de ellos era que se llamaba, no sé si se acuerdan, está bien tener miedo, ¿verdad? Y esto le estábamos diciendo, es una emoción natural del ser humano que nos debería servir para prepararnos en vez de paralizarnos, ¿sí? Pero ahora es momento es como que igual mucho se estuvo hablando del temor y del miedo y de todo esto, que es como que ya me di cuenta que es momento de dejar de hablar del temor, porque sin darnos cuenta queremos subir los ánimos
pero seguimos enfocados desde el temor. Y yo profesionalmente, que me dedico también un poco al desarrollo de las personas y a trabajar la parte emocional y toda la parte mental, siempre hablamos desde qué emoción estás viviendo ciertas cosas. Si yo estoy viviendo desde el temor, voy a tener ciertos resultados, y en este caso quiero hablar del amor, y entonces si vivo desde el amor voy a obtener otros tipos de resultados, ¿sí? Entonces en algún punto tenemos que dejar esto de lado, lo del temor estoy hablando, ¿sí? Y es ahora donde tenemos que empezar, o me gustaría empezar a hablar ya del amor, ya no tanto del temor. Si bien yo ya me adelanto y digo, voy a estar hablando de cosas del temor en este mensaje, pero el punto es empezar a dar una mirada ya hacia un punto de vista desde el amor. Y atiendan, cuando leemos este versículo que yo les leí de base, primera de Juan 4:18, pueden venirnos varias cosas a la mente, dependiendo de la etapa o situación en la que estemos. Pero cuando leemos la Biblia siempre tenemos que entender el contexto en que se escribió, o si no podemos estar haciendo que nuestras emociones o nuestros propios sentimientos hagan hablar a la palabra de Dios y no que la palabra de Dios nos hable a nosotros. Hay que tener mucho cuidado con esto siempre, ¿verdad? Porque muchos utilizan cualquier versículo para decir cualquier cosa que la Biblia no nos está queriendo decir. Entonces, con mucho cuidado, por eso hay ciencias que estudian otra vez la Biblia, ¿sí? Entonces, usamos este versículo muchas veces, el de que el perfecto amor echa fuera todo temor, usamos este versículo en temas de relaciones, y sí, seguramente también Dios nos puede ayudar a través de este versículo a entender el amor en todos sus dominios. Dicho esto, quiero traer a memoria de todo lo que habíamos hablado los viernes pasados, ¿sí? Con todo esto de la pandemia, habíamos dicho, y yo les digo, qué bueno que se conectan, acá yo les agradezco realmente a los que se conectan. Mis ganas de hacer estos mensajes es poder compartir un momento de esperanza y fe. Yo no lo hago porque yo me creo más o algo por el estilo. Sin embargo, cuando empezó todo esto, yo siempre comento al comenzar los viernes, hoy no lo comenté, nosotros nos reuníamos todos los viernes con un grupo de amigos donde oramos por nuestras necesidades, compartíamos una parte de la palabra y luego compartíamos como amigos. Y con todo esto de la pandemia ya no nos podemos reunir, entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a hacerlo así, para que este mensaje también llegue a más personas y no se quede de repente solo entre nosotros, que eso es algo que suele ocurrir mucho. Si sos parte de una iglesia o sos parte de un grupo, vamos a decir, religioso, es como que se queda ahí. O mismo para el que no es parte hoy de ninguna religión o cree en Dios. Yo en algún momento creía en Dios, pero no me hacía parte de ninguna religión, pero creía en Dios, que me parecía lo más importante. Y acá el punto es que a veces recibimos todo esto y se queda solo entre nosotros. Y en estos momentos de la humanidad es como que lo ideal y lo bueno sería poder compartir todo esto con más gente. Así que con todo esto le estaba diciendo que quería compartir un poco de esperanza y fe, ¿verdad? Pero algunos nos faltan, y eso se ve durante la semana en las redes sociales, porque es el lugar por donde más nos podemos reunir o conectar con los demás. Nos faltan los que critican la fe o critican a Dios o muchos memes y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, yo acá les quiero decir, les entiendo, realmente les entiendo a estas personas, porque estuve pensando un poco, reflexionando sobre la falta de fe y es como un disfraz del miedo, otra vez hablando del miedo. Y acá es donde cuando yo digo les entiendo es porque hay que recordar que el miedo es humano, es parte del ser humano. Somos seres emocionales, dice un biólogo muy conocido llamado Humberto Maturana, no viene al caso, pero sí es un biólogo que estudió al ser humano, ¿verdad? Y concluye que somos seres emocionales. Eso lo podemos comprobar fácilmente, ¿sí? No es tan complicado comprobar que somos seres emocionales. Y temer a lo desconocido, como iba diciendo, es lo normal. La gente que critica o que se burla tienen miedo de una relación, hablando de la fe, con alguien que no podemos ver. Alguien que decimos que es su palabra, la que leemos acá. Yo tengo la Biblia, es la misma Biblia que estarán manejando la mayoría de los que estamos viendo. No es una Biblia distinta, es la Biblia que usamos todos. Paraguay, otra vez, repito, 95% cristiano,
tenemos 95% de la población utiliza la misma Biblia, significa eso. Así que puedes alcanzar tu Biblia o anotar algunos de los versículos que vamos a estar hablando, ¿sí? Entonces, la gente que se burla tiene miedo de una relación con alguien que no podemos ver, o alguien que decimos que es su palabra la que leemos, le estaba diciendo, pero cuestionan la veracidad o la menosprecian. Y la falta de fe, yo quiero decir, y acá voy a aclarar que es un punto de vista en base a lo que yo estuve reflexionando y estudiando, es un miedo prácticamente a que nos fallen, ¿sí? Es un miedo a que no sea real esto. Vamos a hablar de la fe. Y ahí hasta les podría decir que podríamos trasladarlo a otros ámbitos de nuestra vida. Esto es un miedo a que no sea la solución a nuestra constante búsqueda de algo más allá en esta vida. Algo más allá de ir a trabajar, pagar cuentas, tener un título universitario, cosas que todos los seres humanos prácticamente, o si no se están preguntando, en alguna parte de su vida se están cuestionando si la vida se trata solo de eso o de algo más. ¿Y esto por qué se da? Porque miren, y si pueden ver en la palabra de Dios, yo a veces uso distintas traducciones, no Biblias distintas, pero distintas traducciones en sí. Dice Eclesiastés 3:11, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Porque Él puso la eternidad en el corazón del hombre para que el hombre siempre tenga ese vacío que siempre nos falta muchas veces dentro nuestro, tiene la forma de Dios, ¿sí? Pero aún así dice justamente que con todo esto la eternidad es muy difícil de comprender para el ser humano. Es por eso que vamos a tener que esperar hasta estar con Él para comprender muchas cosas que suceden acá. Y a veces sí, dejar de preguntarnos a muchas cosas que es como que juzgamos a ser Dios. ¿Y por qué si Dios tal cosa? Y ya estoy jugando a ser Dios cuando le cuestiono y no de repente hacerle preguntas a Él para que nos responda. Entonces, podemos leer también en Eclesiastés 7:9, el mismo libro inclusive. Es el libro de la sabiduría, dicen que es Eclesiastés, escrito por el rey Salomón, una de las personas más sabias de la historia, y dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ahí es donde nosotros empezamos a desviarnos, sabiendo que tenemos una parte de nuestra persona, de nuestro ser, que tiene que ser llenado con Dios. Disculpen, yo creo que no me acostumbro a tener un microfonito acá, entonces de repente golpeo. Eso que tiene que ser llenado con Dios, nosotros empezamos a desviarnos y empezamos a llenarlo con cualquier cosa, ¿sí? Y nos desviamos del plan de Dios justamente. Y esto podemos decir que el desvío y el primer desvío que tomamos fue en el Edén, con la primera desobediencia del hombre. Y dice, si nos vamos a Zacarías, el libro de Zacarías 7:11 al 12 dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, habla de una dureza como un diamante de nuestro corazón. ¿Para qué? Para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Él enviaba, Dios hablaba, siempre habló a la humanidad. Enviaba, o sea, a través de su Espíritu Santo, dice, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y estamos hablando de Dios. Ahora, termino con esa parte que dice, gran enojo de parte de Jehová, y eso es lo que ocurre muchas veces a nosotros como creyentes o los que no creen, toman solo esa parte y ya estamos viéndole a Dios como alguien que nos odia, o que se enoja y que lo único que es ira, o que se maneja a través del enojo. Y que yo les decía en primera de Juan 4:8, dice la palabra, dice que Dios es amor, ¿sí? También se enoja porque es ahí donde nosotros somos hechos a semejanza, imagen y semejanza de Dios, con la capacidad de sentir emociones, ¿sí? Con la capacidad de pensar, de razonar, de tener conciencia. Es ahí donde nosotros nos parecemos a Dios. Dios también se enoja. Es más, Dios se enoja y nosotros, porque le parecemos a Él, nos enojamos. No es que Él nos copia a nosotros. Entonces, todo esto
Este llamado a atención también de parte de Dios a través de su palabra, de profetas hablando de la antigüedad, de milagros que se hacen continuamente. Hasta hoy en día podemos a veces ver milagros. El mismo Dios convertido en hombre, cuando vino en la forma de Jesús, nos viene avisando y pidiendo que soltemos el pecado, el orgullo, la desobediencia, el odio, los malos pensamientos, juzgar a los demás, entre otras cosas que puedo ¿cómo se dice? Entre otras cosas que puedo nombrar, ¿verdad? Acá de repente quiero leer un poquito lo que dicen ahí, pero me cuesta un poco. Entonces, el problema es que venimos de miles de años de pecado. ¿Entienden eso? Entonces, ese es el chiste del pecado. Mientras más lo practicamos, más normal nos parece el pecado. Ya empezamos a... Es como cuando tenés una ropa que lo usás mucho y vos ya no entendés más si esa es color negro o es gris. ¿Me explico? Entonces el pecado es como que va tomando ya un color que ya se nos hace normal, ¿sí? En nuestra vida. Por eso es que decían, Zacarías 7:11, decía, pusieron su corazón como diamante, ya estamos endurecidos por los miles de años de pecado. Esto no es porque yo vivo hace 28 años, es porque la humanidad en sí está contaminada. ¿Sí? Entonces, ese es el chiste del pecado. Mientras más lo practicamos, más normal nos parece y menos sensibles nos hacemos a la palabra de Dios. Menos sensibles nos hacemos a escuchar las cosas que Dios tiene. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Mateo 13, el Evangelio de Mateo 13:11. Yo acá, este mensaje sí lo saqué así mucho, voy a leer partes de la Biblia. A diferencia de los otros viernes que de repente sí, creo que Dios me hablaba más a través de la Biblia en ideas de este tipo, pero hoy tengo más versículos, vamos a decir, o más pasajes. Mateo 13, 11 al 15 dice, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. Estaba hablando a los discípulos. Les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión. Acá nos está empezando a dar pequeñas claves. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará mayor comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. ¿Sí? Por eso uso estas parábolas, por eso él hablaba de esta forma, a través de metáforas, parábolas. Pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice uno de los profetas, cuando ustedes oigan lo que digo no entenderán, cuando vean lo que hago no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido, otra vez habla, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Es ese vacío o esa necesidad de Dios que tenemos, como habíamos leído antes, es la que Jesús quiere llenar siempre, o ese corazón endurecido justamente por el pecado. El punto de acá es que hay personas, y yo me crucé ya en estas semanas, personas que te dicen, ¿y dónde están las iglesias ahora que no dan tal cosa? ¿Y dónde están? Como si fuera que hay permiso hoy para abrir las puertas de donde quiera. O sea, yo, si era por eso, abría las puertas de mi casa y que nos venimos a acostar todos acá en el suelo, hay espacio, vivo solo, pero no se puede hacer. Pero mucha gente empieza a criticar, empieza a decir, estábamos hablando un poco de personas que critican la fe, y sin embargo yo me tomé el atrevimiento también de agarrar y le dije, mira, esto estamos haciendo, se está dando, se está ayudando a gente, se está juntando alimentos de una forma, y automáticamente su respuesta no fue, qué bueno, qué lindo lo que están haciendo, ahora sí creo en lo que hacen. Automáticamente siguió criticando. Entonces es esto lo que Jesús decía, que teniendo oídos no ven, teniendo oídos no oyen, y teniendo vista no ven, ¿sí? No importa que vos hagas, no importa que vos te vayas en su cara y le lleves de la mano posiblemente a hacer las cosas, están endurecidos desde adentro, ¿sí? Entonces, no digo que la falta de fe, hablando del tema de hoy, no digo que la falta de fe es al final solo miedo. La falta de fe también es, como decíamos, es pecado en nuestras vidas, también es desobediencia a la palabra de Dios, a lo que Dios nos dice, darle la espalda a Dios, como dice su palabra. Pero
creo que me acerco un poquito a cierta verdad cuando le estoy diciendo esto. Pero lo que rescato es que justamente para decir esto, que es la falta de fe también es miedo, es porque estudio la reacción de los que no creen. Es porque cuando vemos a estas personas que no creen, es porque esas personas, el miedo, perdón, hablando de la emoción del miedo, nos hace reaccionar muchas veces con enojo, con odio, con burlas, hasta chistes sobre el tema. Así es cuando no queremos hablar de cosas que nos incomodan, ¿cierto? Que siempre cuando nos quieren hablar de una cosa, yo ya me pongo a la defensiva, hago un chiste. Yo conozco una serie que me gusta mucho, Friends, algunos conocerán, otros no, y ahí había un personaje, Chandler, para los que veían, que siempre cuando tenía que tocar algo profundo, algo un poco más serio, siempre hacía chistes para escaparse. Y estos son algunos de los mecanismos de defensa que utilizamos como personas cuando nos enfrentamos a algo que le tenemos miedo. Entonces, nos ponemos a la defensiva. Pero esto desconocido para esas personas, para nosotros los que le tenemos a Dios o los que creemos en Dios, y esto acá no es para decir, ay, yo le tengo a Dios y estoy elevado, y ojo con las personas que pensamos así, porque decía Romanos, atiendan esto para que no nos confundamos, Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada, decía Pablo, el apóstol Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto no es para decir que estamos en otro escalón de la humanidad, pero simplemente somos personas que le buscamos a Dios, y esto, lo desconocido que es para la gente que no cree o que critica o que ataca, es conocido por nosotros, porque en Efesios 1:9 dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, o sea, con respecto a su Hijo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan, dice una versión en Efesios 1:9. Mucha gente no le entiende a Dios. Estábamos hablando que a veces nos quedamos con ciertas partes negativas o el enojo de Dios, pero nos olvidamos la parte del amor. Capaz muchos ya se quedaron con la parte de Dios, está enojado porque pecamos algo, pero se olvidaron que empecé con que el perfecto amor echa fuera todo temor, por ejemplo. Y entonces acá donde a veces no le entendemos a Dios, yo también me pongo, realmente es algo que a mí me habló, porque en algún momento a veces le vemos a Dios de cierta manera y muchas veces nuestra relación de Dios va a estar siendo afectada por cómo nosotros le vemos a Dios y no por cómo Dios es realmente. Nosotros deberíamos empezar a conocerle a Dios como Él es y no a través de nuestros juicios, que eso es lo que muchas veces suele pasar, ¿sí? Entonces, no le entendemos a Dios o le tenemos miedo a Dios muchas veces porque nos enfocamos en un Dios que parece que odia al mundo y la humanidad. Y esto es porque no conocemos a Jesús, ¿sí? Dios no nos odia, Él odia el pecado. Y si lo puedo decir de alguna manera más exacta, buscarle la vuelta, ¿no? Vamos a decir que Él lo que odia es a la desobediencia que nos lleva a ese pecado, ¿sí? Porque dice también la palabra que el pecado nos lleva a la muerte, no a la muerte en sí. En Santiago 1:12 pueden leer mejor esa parte. No es mi intención introducirme a ese punto. Pero el pecado no es bueno. El pecado lo que nos lleva es a una muerte espiritual, a una muerte alejada de Dios. Entonces, a ver, ¿dónde me quedé? Denme un segundito. Y atiendan, como yo les dije, no le conocemos realmente a Jesús, si no le estamos conociendo a Dios, si le tenemos miedo en este sentido o creemos que es un Dios de enojo o algo por el estilo. Miren en Juan 3:16 al 18. Es un pasaje muy conocido de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hoy Dios quiere que entienda que Él entregó a lo más preciado de Él, a su Hijo, a su único Hijo, unigénito, un gen.
el único gen de Dios en la tierra, ¿sí? Hoy Dios quiere que le conozcas, porque esto no es una religión. Él quiere esa relación. Yo no te estoy llamando hoy necesariamente a una iglesia o a una secta, como algunos pueden llamar o decir. Hoy yo te estoy invitando a una relación con Él. Porque la religión siempre nos habló de que tenemos, o nos habla de que tenemos que hacer cosas para llegar al cielo. Si estudiamos distintas religiones, vamos a ver que siempre hay algo que tenemos que hacer para llegar al cielo. Tengo que ser buena persona. Ah, no, esperen. Andrés, vos me estás diciendo no tengo que ser buena persona para llegar al cielo. Ojo, no es lo que estoy diciendo. Pero la religión nos dice siempre que yo tengo que hacer algo para ganar el cielo. Entonces me dice que hasta yo podría ser Dios entonces. Voy a ser el mejor tipo del mundo y el más bueno y voy a poder llegar a ser Dios. Es ahí donde nos empezamos a equivocar, ¿sí? Entonces, la relación se concentra en que Dios nos amó, nos ama. Por eso entregó a su Hijo, por eso hablé en pasado. Porque nos amó ya cuando sabía y cuando ya planeó y cuando entregó a su único Hijo por nosotros. La relación se concentra en amar a Dios y en recibir ese amor que es Jesús. Nuestra solución hoy no está necesariamente en que pase la pandemia o en no enfermarnos. Y yo sé que ahora me pueden decir de vuelta, pero este está loco. Hoy por eso estaba hablando que el perfecto amor, ese era el foco de hoy, echa fuera todo temor. Porque cuando no conocemos el amor de Dios, viene la condenación. Estoy hablando de la condenación del alma, decían esos versículos que hablamos hace un ratito, Juan 3, 16 al 18. Viene la condenación, o viene nuestro propio castigo, nuestra propia culpa, a veces cosas que Dios nos dice que Dios perdona automáticamente cuando confesamos y nos alejamos del pecado, pero nosotros nos seguimos culpando por las cosas y dale con el látigo y no, yo tengo que seguir sintiéndome culpable. Y eso me lo suele decir la religión y no la relación. No es lo que Dios me dice, y lo que Dios dice está acá y es para cualquiera que quiere leer, ¿sí? Entonces empieza la condenación cuando no conocemos el verdadero amor de Dios. Entonces, pero también en vida, o sea, hay pleitos, hay discriminaciones cuando no estamos conociendo el verdadero amor de Dios. Porque hoy podemos empezar a juzgar y pueden empezar a haber discriminaciones porque vos tenés coronavirus, no tenés coronavirus, porque vos viniste del extranjero o no te quedaste. Todo eso empezamos a atacar. Si bien hay cierta falta de inconsciencia, podemos ver, eso abunda la inconsciencia en muchos sentidos. Y esto no es para defender a ciertas personas que hicieron eso. Justamente yo no estoy de acuerdo por lo que hicieron. Solamente que el punto es que empezamos a discriminar, empezamos a pelearnos de vuelta y no estamos entendiendo lo que deberíamos, lo que Dios nos quiere decir a través del amor, ¿sí? Entonces, porque tenés o no tenés coronavirus, si tenés o no tenés plata, si sos de tal o tal colegio, si venís de allá, de este país, o si sos de este país. Muchas personas que son discriminadas en este país porque son de otra nacionalidad. Entonces, nuestra solución realmente está en el amor. Y acá donde me quiero ya leer a Romanos 8, es un muy lindo pasaje que les quiero leer acá. Que, como yo les decía, hoy podemos creer que la solución, no, pero en la pandemia y todo, sí, yo entiendo, todo es un desastre, nos afecta en muchos sentidos, mental, laboral, de salud física, o sea, de muchos sentidos nos puede estar afectando esto y va a seguir afectando, y es algo que tenemos que entender también, que es algo mundial, porque de repente empezamos a mirarnos solamente a nosotros mismos y nos olvidamos de todo el resto. Y atiendan, porque acá es donde tenemos que entender que cuando nosotros somos amados por Dios y nosotros amamos a Dios, dice Romanos 8:28, vamos a leer una buena parte de este pasaje. Si me pueden seguir o me escuchan, dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿sí? Esto no está hablando, aclaro, pero no voy a profundizar porque es un tema muy profundo, pero la gente acá empieza a decir, a los que antes conoció también predestinó, o sea que hay algunos que están predestinados a ser hijos de Dios.
No se trata de eso, aclaro, así nomás voy a aclarar ahora. Para el que sea, a ver, estamos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Significa que somos los hermanos de Jesús. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que nos justifica, dice. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. ¿Se acuerdan? La semana pasada estábamos celebrando o recordando, honrando la Semana Santa, donde Jesús resucitó, ¿verdad? Murió, fue crucificado, resucitó y ascendió al cielo. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y en el 35, y acá nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Gracias a Jesús. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta es una tremenda palabra que nos habla del amor de Dios, que significa que nada nos puede separar de ese amor de Dios, de ni una preocupación, ni un virus, nada. No, acá el punto, estamos enfocándonos mal cuando pensamos que no, Dios me ama solamente si no me agarra ningún dengue. Y me agarra dengue y creo que Dios ya no me ama, o algo por el estilo, o que yo no soy hijo de Dios, o lo que sea. Y esto no es así. Entonces, estas cosas, a ver, no todos saben esto que estamos hablando. Capaz los que ven este video, los que son mis conocidos, mis amigos, todo esto que estamos hablando ya conocen, conocen el versículo, el pasaje, qué bueno, algunos estarán diciendo amén o algo por el estilo, ¿verdad? Espero que estén diciendo amén, algunos. Pero hay gente que no conoce, no todos conocen el amor de Dios. Y este mensaje, gente, es para eso, para que hagan llegar a aquellos que no tienen, por ejemplo, internet, que no tienen un mensaje. Pero espera, hoy ¿cómo hacemos? No nos podemos conectar. Esto es para que podamos decirlo de la manera, pueden seguir haciéndolo a través de internet, haciendo pasar este mensaje, y diciéndole a ustedes, hey, hoy el foco debería ser Dios. Dios te ama. Él entregó a su Hijo para que salgamos victoriosos. Somos más que vencedores en Cristo. ¿Entienden eso? Entonces, este mensaje es para que hagamos llegar a los que no conocen de Jesús, no para quedarnos entre nosotros otra vez, ay, qué lindo, qué bueno estuvo, siempre hablo después con algunas personas de lo que compartimos, y qué bueno, esto es para que podamos empezar a expandir ese amor de Dios, para que volvamos a cubrir el amor, o sea, el mundo, la tierra, con el amor de Dios, porque, a ver, si ustedes, justamente Romanos 8 estábamos leyendo, si leemos antes de Romanos 8:28, dice Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos. ¿Entienden eso? El planeta Tierra está sufriendo con las contaminaciones, con las enfermedades, con la corrupción, con todo está sufriendo. La creación gime y está esperando que la manifestación, Romanos 8:19, está esperando la manifestación de los hijos de Dios, esos hijos que van a saber transmitir ese amor de Dios al resto, que vamos a empezar a hacer las cosas bien, correctamente, que vamos a dejar de quemar basura, que vamos a dejar de mentir, que vamos a dejar de tocar plata donde no tenemos que tocar plata, que vamos a empezar a ayudar al que necesita. Ahí es donde nos está esperando la creación, que es el planeta. La creación no habla solamente de vos, de yo como personas, ¿sí? De vos, de mí, no sé si me estoy equivocando ahí. Entonces, hoy hablamos de fe para ir cerrando a poco. Hoy hablamos de fe, de esperanza y de amor. Y quiero acá que vayamos a la palabra en 1 Corintios 13, así lo. 1 Corintios 13. ¿Qué nos dice 1 Corintios 13? Creo que presten especial atención porque Dios me habló mucho con este
versículo. Dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. El amor es una de las cosas más importantes porque nos habla de que Dios es amor, nos habla la palabra. Pero acá el punto es, ¿por qué? O para entender, y yo digo, bueno, ¿por qué el amor? Si la fe es la que me salva, la fe en Cristo, aquel que tenga fe en su Hijo será salvo. La esperanza es esa fe que creemos, que todo lo que creemos va a venir. Y acá es donde yo les quiero decir esto. ¿Por qué el amor es el mayor? Es porque la fe es creer. Acuérdense de esto. Acá dice, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y ahí nos vamos por punto. La fe es creer que Jesús es quien nos reconcilia con Dios. La esperanza es saber que vamos a estar con Él, porque Él nos dice, vuelvo pronto. Hechos 1:8, si mi memoria, si mi espíritu, si mi palomita no me falla, dice, dice en el 5, ¿verdad? A ver, porque Juan bautizó dentro de mucho, no toca a nosotros, habiendo dicho estas cosas, viéndolo, fue alzado al cielo Jesús, ¿verdad? Dice que Jesús ascendió al cielo y dijo, yo vuelvo pronto, ¿verdad? No me acuerdo dónde está, la verdad que no me acuerdo. Entonces, la esperanza es saber que vamos a estar con Él. La fe, primero, 1 Corintios 13:13. La fe es creer que Jesús es quien nos reconcilió con Dios. La esperanza es saber que vamos a estar con Él. Y acá el punto, acuérdense, la fe, la esperanza, el amor. Y acá dice, la fe es creer, la esperanza es saber, tener conocimiento, certeza de que vamos a estar con Él, pero su amor es el que nos salva, perdón. Repito, su amor es el que nos salva. ¿Por qué? Porque si Dios no nos amaba, nunca iba a enviar a su Hijo para que nosotros podamos pasar una eternidad y para que las cosas de hoy capaz no nos sean tan pesadas, sino que entendamos que vamos a pasar una eternidad libres con Él y en alegría. Esto es algo para dar gracias, por ejemplo, hoy. Como yo le decía, tenemos la fe, la esperanza y el amor. Y lo más importante de todo es el amor, porque si nosotros no tenemos amor, nada somos. O sea, dice también en 1 Corintios 13:2 también habla, o 13:2, 13:4 habla de que sin amor podemos saber mucho y todo, pero sin amor no somos nada. Y para cerrar acá es donde justamente estábamos hablando hoy que podemos estar un poco alejados, endurecidos, con un poco de temor, ¿verdad?, lo desconocido, pero acá es donde Dios nos dice en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel 36, 26 y 27 nos dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra, así como solemos ser nosotros. En algún tiempo yo también era que no creía en Dios, pero no entendía acerca de hacer lo que Él me pedía, de obedecer lo que Él quiere. Y ese terco corazón de piedra, les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Cosas con las cuales muchos, esto no estoy diciendo que con una vez yo ya estoy. Esto se trata de buscarle cada vez más. Yo sé que a mí me ablandó mucho más Dios de lo que yo era antes y sigo buscándole para que me siga ablandando. En muchos aspectos todavía necesito ser, que mi corazón sea más tierno y receptivo, ¿verdad? Pero es ahí donde yo tengo que empezar a limpiarme, a dejar que el amor de Dios me cubra para que eche esos temores. Ahí no sé si me estoy explicando. Entonces dice en el 27, Ezequiel 36, 27, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Cuando nosotros empezamos a obedecer a Dios, estamos entrando en ese plan que Él tiene maravilloso. Y no es día de hablar de lo que pasa cuando no obedecemos sus planes. Si bien algunas cosas ya podemos saber o podemos entender, aquí yo vengo pronto, gracias por ayudarme, Edilio. Apocalipsis 22:7 es otro versículo que nos habla de eso. Aquí yo vengo pronto, ¿cierto? Ese era el que yo quería usar, me confundí
con hechos. Y Jesús nos dice, Él vuelve pronto, ¿verdad? Y todas las cosas que hoy pasemos no son nada comparadas con las venideras, dice, en el sentido de que vamos a pasarla mucho mejor, ¿sí? Esto no es una falsa esperanza, esto no es un simple mensaje de, ay, ponete feliz, quédate tranquilo. Solo se trata de que juntos y con amor vamos a poder sobrepasar todo esto. Este no es momento para entrar en pleitos, este no es momento para empezar a pelearnos y otra vez divisiones, y vos tenés coronavirus, o vos no tenés, o vos viniste, vi una imagen, creo que ayer, de un hospital en Argentina, que un barrio, un edificio, algo así, le puso a su vecino tal cosa, sabemos que trabajás en este hospital, tus vecinos te decimos no vuelvas a entrar, tenés lugar para dormir en ese lugar, no sé, algo así. Y es re loco, la gente, el miedo les empieza a hacer actuar irracionalmente. Y la idea es que el miedo no nos controle en ese sentido. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a dejar que el amor de Dios nos llene, nos limpie y nos empiece a ablandar el corazón. Porque cuando nosotros seamos dominados o cubiertos por ese amor de Dios y nosotros seamos fuente de ese amor de Dios también para otros, ¿qué dice? La estigmatización que les ponemos, ¿verdad?, a ciertas personas hoy en día es terrible. Cuando nosotros podamos ser cubiertos más de ese amor de Dios, vamos a perder hasta el miedo. Puedes cruzarte con una persona que tiene coronavirus que hasta posiblemente te pierdas el temor a ser contagiado, o hasta si sos contagiado, te puedo decir, para no venderte falsas esperanzas, hasta si sos contagiado. Hoy escuché ¿cómo se dice? El testimonio, la experiencia del doctor que se recuperó acá en Paraguay, uno de los doctores, no me acuerdo su nombre, y dijo, ¿qué es lo que te ayudó? Mira, yo no estuvo tan mal a nivel pulmonar, él explicó, no escuché todo lo que habló, pero dijo, pero me ayudó mucho mi fe, me dice. O sea, dijo él, me ayudó mucho mi fe. Oraba, leía salmos, cantaba lo que podía, recibía mensajes de personas que le alentaban. Ese es el amor de Dios cubriéndonos. Ese es el amor de Dios que vence cualquier enfermedad, que vence cualquier dureza de corazón. Así que yo hoy quiero dar gracias, quiero que podamos orar y dar fin a esta reunión, que cualquier cosa que necesites podamos seguir conectados y así, bueno, que una vez que pase todo esto podamos conectarnos, podamos seguir conversando y sigamos transmitiendo estos mensajes de esperanza, de fe y amor, que no sea que cuando pase todo esto nos olvidamos y chao, ¿verdad? Así que bueno, ahí donde estás te pediría que bajemos nuestra cabeza, si quieres bajar tu cabeza o cerrar los ojos, y desde ahí yo quiero empezar una oración que dice, vamos a dirigirnos al Padre, Dios, Padre Celestial, yo te doy gracias por este momento que vos nos hablaste de tu perfecto amor, porque entendemos que todas estas palabras, todas estas cosas que vinieron, no vienen por mi inteligencia humana ni por nada, sino porque vos nos hablaste a través de tu palabra, que es la que va, como dice, tu palabra nuevamente, es la que va a permanecer para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán para siempre. Yo te doy gracias porque hoy vos echás fuera todo temor con ese perfecto amor que te caracteriza, que es parte de tu ser, ese amor que sos vos, Señor. Hoy vamos a empezar a conocerte más y más. Ya no vamos a tener una imagen borrosa, ya no va a ser un misterio las cosas de Dios, sino que vos a través de tu Espíritu vas a poder hacer caer ese velo en la vida de cada una de las personas que puedan escuchar estas palabras, para que empiecen a entrar en una relación contigo. Yo te entrego todo esto, te doy gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz a través de tu Hijo Jesús, para que nosotros podamos tener vida eterna. Y yo en el nombre de Jesús te agradezco todo esto, te pido que ayudes a nuestro país, te pido que ayudes a todas las personas que están enfermas, a todas las personas que están en sillas de autoridades, gobernantes, presidentes. Te pedimos, Señor, por ellos, para que los guíes con sabiduría, para que realmente ellos empiecen a utilizar los recursos y direccionen a donde tienen que ir, Señor.
pero entendemos, Padre, que vos estás en control de todo y te agradecemos por eso, porque para los que te aman, todas las cosas van a ayudar a bien. Te pedimos, Señor, por nuestro planeta, te pedimos, Señor, por nuestro país, que esta pandemia empiece a retirarse, que esta pandemia pueda bajar, Señor, y que realmente podamos encontrar una cura y que podamos nuevamente poder tener contacto con los demás en algún futuro cuando vos creas conveniente. Te entrego todo esto y que no sean solamente nuestros deseos, sino que lo más importante, que tu voluntad sea en esta tierra. En el nombre de Jesús te entrego esto. Amén. Te doy gracias por conectarte, te pido que vamos a seguir conectados, cualquier cosa escríbanme, compartan este video si les gustó, si no les gustó, pueden compartirlo de igual manera, capaz alguien lo necesita. Así que seguimos en contacto, seguimos conversando. Te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo a vos, te bendigo a tu familia y que Dios y el perfecto amor de Dios los bendiga y los guarde, ¿sí? Así que juntos podemos, separados difícil. Así que en el nombre de Jesús me despido, nos vemos, fuerza a todos los que estamos en esto. Amén.